Hoy en el recuento, Ren Zhengfei de Huawei prácticamente les dice a sus trabajadores: inventen, mejoren porque si no se acabó. Además, el ex jefe de Siri de Apple se va y ahora se une a Microsoft. Además, Twitter estrena videos para publicidad de 6 segundos. También Google Go está disponible para tener una aplicación más ligera. Y para terminar, Apple Card ya está disponible de forma oficial en Estados Unidos. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos listos por aquí para seguirte informando de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Así que si eres fan de la tecnología, necesitas formar parte de esta enorme comunidad. Suscríbete para que todos los días vengas, comentes y tengas temas de conversación de este mundo. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté si conocías qué era el jailbreak. La mayoría de las personas no lo conocía, y si todavía llegaste a este video y no viste el anterior, bueno, es como que el equivalente más o menos al root de Android, donde te permite ya modificar varias partes del sistema, pero en iOS, es decir, en los iPhones. Pasemos a la primera noticia. Si eres fan de Huawei, te puede alertar también a ti, o bueno, puede tomar dos rumbos, ya sea que te alerte o que te inspire, pero esto ha sido reportado por un medio que se llama Bloomberg, donde Ren Zhengfei mandó como que un comunicado. Ren Zhengfei es prácticamente el fundador de Huawei, entonces mandó este comunicado a todos los trabajadores, donde él está diciendo que este es un momento de vida o muerte para Huawei, y es que las cosas se siguen complicando. Parece que ya tienen nueva vida y pueden respirar tranquilos, y después resulta que otra vez que no, que la licencia se va a expirar, y bueno, un montón de problemas para la compañía. Así que con el fin de no depender de los Estados Unidos, Ren Zhengfei está animando, exhortando a sus empleados a que inventen cosas nuevas, porque si no, podrían prácticamente perder sus empleos. De esta forma se ha expresado el fundador de Huawei, y no es para menos. La verdad es que sí está viviendo momentos muy complicados la compañía. Citando más palabras de esta persona, dijo: si no puedes hacer el trabajo, abre camino para que nuestro tanque ruede, y si quieres venir al campo de batalla, puedes atar una cuerda alrededor del tanque para seguir tirando. Todo el mundo necesita este tipo de determinación. Además, también dijo que los resultados financieros positivos no revelan la realidad de la compañía. Es que es una compañía tan grande que a pesar de esta crisis todavía tuvo resultados positivos, pero él dijo: en la primera mitad nuestros resultados tenían buen aspecto, lo cual fue posible porque nuestros clientes chinos fueron comprensivos e hicieron los pagos a tiempo, y el gran volumen hizo que el flujo de caja fuese bueno. Esto no representa la situación real. Y la meta de esta persona es que dentro de 3 o 5 años la compañía ya esté con sangre nueva y lista para hacerle frente a cualquier cosa. Por el momento, como sabes, Estados Unidos dio una prórroga de otros 3 meses para que las empresas de los Estados Unidos puedan tener relaciones comerciales con Huawei, pero en este periodo de tiempo siguen tratando de llegar a un acuerdo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de China, y si después de esta nueva prórroga no llegan a un acuerdo, parece que ya podría terminar por completo el acuerdo. Entonces sigue complicada la situación y tensa. Mantente informado viendo todos los videos del recuento. Por el momento, vámonos a una noticia más. Ahora hablamos de Apple. De hecho, porque ha perdido a uno de sus principales jefes, ahora ex jefe, y es que se dedicaba a tratar con Siri. Entonces es uno de los apartados más interesantes de la compañía Apple, ya que hablamos de inteligencia artificial, que es prácticamente la protagonista de los años recientes en la tecnología. Entonces el hecho de perder a una persona ya le ha costado a Apple, y lo interesante es que se ha ido con uno de sus competidores. Se ha ido específicamente con Microsoft al equipo de inteligencia artificial, aunque eso sí, no va a trabajar con el asistente de voz de Microsoft, Cortana, sino va a desarrollar otros proyectos de inteligencia artificial. Por si creías que ahora Cortana iba a tener toques de Siri, pues no es así. Vámonos a la siguiente noticia. Hablamos brevemente de Twitter, que ha presentado una nueva función en su plataforma para integrar anuncios de video de 6 segundos solamente. Mientras estás haciendo scroll, podría mostrarse alguna publicidad muy
muy breve, muy corta y express. Y es que dijeron que esto se basó en un estudio de IC, donde demostraron que los videos con formato corto y mensaje claro son recordados más tiempo por los consumidores. Y además, por supuesto, para uno como usuario no es tan molesto un video tan cortito de publicidad. No se ha revelado a partir de qué día ya se podrán ver este tipo de anuncios en la red social. Simplemente tú cuéntame en los comentarios si ya viste algún video de publicidad en Twitter así de cortito o si todavía no, para que podamos más o menos interactuar. Vámonos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Google, que acaba de lanzar de forma oficial a todo el mundo su aplicación Google Go, que como sabes el término Go es para indicar que es una aplicación más recortada, que pesa menos, está más ligera. Sin embargo, no quiere decir que tenga muy poquitas funciones. De hecho, ese es el principal atractivo de la aplicación, que a pesar de ser ligera en tamaño, tiene bastantes funciones. Para que te des una idea, pesa únicamente 7 megabytes, entonces sí es muy ligera, enfocada a los dispositivos que tienen poco almacenamiento, y no solamente ocupa poco espacio, sino que también al momento de hacer búsquedas va a consumir menos datos. Según cifras de Google, te permite reducir 40% el consumo de datos al momento de estar buscando, entonces también te facilita el no gastar tantos megabytes o kilobytes de tu plan de datos. Esta aplicación incluye una sección de tendencias, obviamente con las noticias que están siendo más buscadas. Además, también incluye una herramienta capaz de leer en voz alta alguna página web, si es que quieres dejar tu celular ahí y que te lea el artículo. Puedes guardar marcadores, buscar imágenes, buscar GIFs, e incluso está Google Lens ahí adentro para que puedas buscar con la cámara. Muy completa la experiencia que Google te ofrece. ¿Y qué te parece si participas en la encuesta y me dices si te gustan las aplicaciones Go? Es decir, las que están un poquito más recortadas, que no pesan prácticamente nada, o prefieres las aplicaciones completas, que son mucho más pesadas, aunque también obviamente tendrán todas las opciones posibles. ¿Qué te parece? Dime tu opinión. Por el momento vayamos a la siguiente noticia. Toca hablar de novedades también en Apple, y es que ya han anunciado que está de forma oficial su tarjeta de crédito en los Estados Unidos. Puede ser solicitada a través de su aplicación Wallet, que viene obviamente en el iPhone, y al parecer en pocos minutos te va a decir si fue aprobada o no fue aprobada. En este anuncio, Apple dijo: construida con la mente en la simplicidad, transparencia y privacidad, la Apple Card no cobra comisiones, impulsa a los usuarios a pagar menos intereses, ofrece una visión fácil de los gastos y ofrece un nuevo nivel de privacidad y seguridad. Y es que si lo recuerdas, esta tarjeta no tiene prácticamente nada de información en el formato físico. Toda la información estará en el iPhone, y además no es necesario que tengas la tarjeta al momento de pagar. También puedes pagar desde tu iPhone, y a través de la aplicación ves todos los datos de gastos y de intereses y más de forma muy clara, de tal manera que Apple dice que su interés no es cobrarte intereses, valga la redundancia, ni que pagues más ni nada de esto, sino su interés es que veas todo de forma clara y puedas administrar bien tu dinero. Eso es lo que han dicho. De hecho, este ha sido de los productos más interesantes de la marca recientemente, y algunos dicen que fue idea de Steve Jobs, pero que finalmente pudo ser concretada. Tal vez por eso sí nos gustó, porque ya sabes que productos que han presentado recientemente no nos han dejado muy satisfechos, pero la tarjeta de crédito nos pareció una buena idea. Parece que sigue siendo idea de Steve Jobs, entonces vamos a ver con qué nos pueden sorprender próximamente. Pero bueno, por el momento eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Ya estás muy bien informado de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. No olvides suscribirte para no perderte ningún video nuevo, y nos vemos la próxima.